¿Qué es un sólido? El estado sólido es uno de los 4 estados de agregación de la materia, junto con los estados líquido, gaseoso y plasmático, es decir, uno de los 4 modos en que se presenta la materia en el universo. Pero a diferencia de los otros 3 estados, los sólidos presentan una estructura rígida, resistente a los cambios de forma y de volumen y totalmente carente de fluidez. Debido a que sus partículas están organizadas de un modo muy estrecho e intenso, dentro de una estructura tridimensional propia. La clave de la física de los sólidos está en la organización de sus partículas, que puede ser de 3 tipos esenciales. Sólidos cristalinos son aquellos cuyas partículas se ordenan en base a un patrón estable y recurrente, formando estructuras geométricas llamadas cristales. Estos últimos se suman unos a otros para formar un patrón más grande todavía, conservando su estabilidad y su resistencia conjunta. Sólidos semicristalinos son aquellos cuyas partículas presentan cierta tendencia a la organización en patrones, pero que no se repiten del todo, por lo que no llegan a formar cristales. Sólidos amorfos son aquellos cuyas partículas no se ordenan de ninguna manera perceptible, sino que tienen una estructura irregular sin patrones establecidos. Los sólidos cuentan con diferentes propiedades físicas de acuerdo a su naturaleza y la composición de sus átomos. Dichas propiedades en general suelen ser las siguientes: su forma y volumen fijos y definidos, por lo que presentan cierto grado de resistencia a la deformación y la acción de las fuerzas sobre su superficie. Alta densidad, en comparación con los líquidos y sobre todo los gases, ya que sus partículas se encuentran muy juntas y cohesionadas. Dureza y tenacidad, esto es, respectivamente, cierto grado de resistencia a la penetración, abrasión, cortadura y deformación permanente, y también a la propagación de grietas o fisuras. Maleabilidad y ductilidad, es decir, un cierto grado de tolerancia a la deformación, ya sea en planchas o en hielos del material, lo cual permite que se les utilice como materia prima. Rigidez, fragilidad y/o elasticidad, lo cual quiere decir que algunos sólidos se resisten a la deformación y ante la acción de una fuerza pueden romperse, mientras que otros pueden perder temporalmente su forma y recuperarla una vez que cese la fuerza actuando sobre ellos. Incompresibilidad, esto es, que los sólidos no pueden comprimirse. Una sustancia puede adquirir un estado sólido si las condiciones de presión y temperatura que la rodean son las adecuadas. Un pedazo de hielo es sólido, por ejemplo, pero si se calienta se derrite y pasa al estado líquido y viceversa. Lo mismo ocurre con ciertos gases a través del proceso llamado deposición o sublimación inversa. Pasan a estado sólido formando cristales, como ocurre con el vapor de agua en un día particularmente frío. Ahora bien, ¿qué es un líquido? El estado líquido es uno de los 4 estados de agregación de la materia, como ya había mencionado anteriormente nuestro compañero, junto con los estados sólido, gaseoso y plasmático. Es decir, este es uno de los 4 modos en que la materia se presentará en nuestro universo. Pero a diferencia del resto, los líquidos se caracterizan por 2 cosas: son fluidos y no tienen una forma fija. Más bien, estos asumen la forma del recipiente que los contiene, y esto se debe a que sus partículas se relacionan entre sí de una manera laxa e intermedia entre la rigidez de los sólidos y la dispersión de los gases. Aunque la mayoría de la materia del universo existe en forma de gas, casi todas las sustancias conocidas pueden existir como líquidos, siempre y cuando estén dadas por las condiciones de presión y temperatura adecuadas. De hecho, un incremento en la temperatura puede convertir un líquido en gas mediante la evaporación, tanto como una disminución de la temperatura puede convertirlo en un sólido mediante la congelación. Aún así, los líquidos presentan una mayor semejanza con los sólidos que con los gases, y es por esto que se les considera parte de la materia condensada. Estos, a grandes rasgos, los líquidos pueden ser de 2 tipos: líquidos puros, los cuales están compuestos por una misma sustancia, es decir, que no están compuestos de 2, 3 o 4 sustancias, y los líquidos mixtos, que a diferencia de los líquidos puros, estos están compuestos por 2 o más líquidos mezclados. Los líquidos presentan las siguientes propiedades: carecen de forma definida, esto significa que adquieren la forma del recipiente donde están contenidos,
Estos son incompresibles, es decir, que no pueden comprimirse, por lo que su volumen es prácticamente constante. También presentan, al igual que los sólidos, una alta densidad, pero a diferencia de los sólidos, tienen la capacidad de fluir. Esta es la capacidad de pasar por cualquier orificio siempre y cuando el recipiente de destino esté al mismo nivel. Esto se debe a que el líquido puede deformarse sin necesidad de ejercer tensión mecánica. Estos mismos también tienen viscosidad. Esto significa que tienen resistencia a fluir libremente. Dependiendo de la naturaleza del líquido, a mayor viscosidad, más lento será el flujo. Los líquidos también son y pueden ser adherentes, es decir, que se sujetan a las superficies y esto permite la humectación, o sea, dicho de otra forma, pueden mojar superficies. Otra característica es que tienen tensión superficial. La tensión superficial es una fuerza que se manifiesta en su superficie, capaz de resistir hasta cierto punto la deformación causada por otro cuerpo. Esta fuerza es la que permite, por ejemplo, que las hojas de los árboles floten sobre el agua de un lago sin hundirse. Un claro ejemplo. Otra característica es que tienen capilaridad, esto es decir, que tienen la capacidad de ir en contra de la gravedad en determinados materiales cuando su fuerza de adhesión supera a su fuerza de cohesión. Un claro ejemplo sería cuando se empapa el extremo de una tela colgada. Cuando esto sucede, la humedad puede ascender por la tela hasta un cierto punto, desafiando las leyes de la gravedad como las conocemos.